El hombre que debía ser el intercesor, Adán, tenía que ser el intercesor, ahora necesitaba que alguien intercediera por él, porque él fracasó en ese trabajo de manifestar la imagen del Padre. Entonces ahora el intercesor, que era Adán, necesitaba que otro intercediera por él porque él ya había perdido. Y esta noche quiero hablar acerca de la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Y yo siempre decía, quiero hablar de este tema desde que abrimos esta iglesia y éramos 4 o 5, que yo quería hablar de la oración. Y el Señor me decía, no. Y yo decía, pero Señor, este tema me apasiona y es algo que es vital. La iglesia sin oración no puede vivir. No. Y yo decía, por algo me dice que no, Dios, porque Él es más inteligente que yo y Él sabe lo que vos necesitas. Yo creo suponer lo que vos necesitas, pero cuando consultamos a Dios, Él sabe el tiempo en cuando te tengo que decir lo que te tengo que decir. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es la intercesión? Ese es el título de esta predicación de esta noche. ¿Con qué vinculan la intercesión? Orar, ¿viste? Bueno, quiero decir que sí, todos vinculamos la intercesión con la oración. Pero déjame corregir que técnicamente hablando, en términos bíblicos, la intercesión no es oración. Repito otra vez, aunque está bien lo que respondió, sin embargo, bíblica y técnicamente, la intercesión no es oración. La oración intercesora es la oración. Por ejemplo, estar de acuerdo yo con el pastor es orar. Estar de acuerdo no es oración, pero existe la oración en el poder del acuerdo, donde hay 2 o 3 reunidos, ¿no?, en común acuerdo. ¿En dónde? En mi nombre, yo estaré ahí. Entonces, reitero, ¿el acuerdo es oración? No, pero existe la oración en el poder del acuerdo. Otra pregunta, ¿la fe es oración? No, pero existe, según Santiago, la oración de fe. La oración de fe. De la misma manera, la intercesión no es oración, pero yo puedo ofrecer una oración intercesora. Vamos a definir oración intercesora en el siguiente contexto. En el contexto del plan de Dios para la humanidad, en el momento de la creación, es decir, en Génesis 1, la oración intercesora en el contexto de el plan en caída, cuando ese plan de Dios fue afectado por la caída del hombre. Y 3, vamos a dar la solución. Entonces, con estos conceptos, vos vas a adquirir 3 cosas. Vas a entender el concepto de lo que significa intercesión. 2, te va a ayudar a entender el papel de Cristo como intercesor y los beneficios que eso trae. Es decir, que con este conocimiento, 3, tu espiritualidad se va a potenciar muy fuerte. Se va a potenciar muy fuerte. Ahora, el diccionario define intercesión de la siguiente manera, presta atención. Intercesión significa pasar entre, actuar entre 2 partidos con la visión de reconciliar a aquellos que difieren o pelean o contienden. ¿Qué significa eso? Entre 2 partidos, es decir que, por ejemplo, 2 amigos que se partieron, que se separaron, que se pelearon, un tercer amigo se pone en el medio, ¿para qué? Interceder. ¿Y qué significa ahí interceder? Reconciliar las partes. ¿Me están entendiendo? ¿Vamos entendiendo lo que va significando intercesión? Por eso ¿ve? Está en el medio de. Es un mediador. Significa interponerse, significa mediar, significa abogar. Lo que hace un abogado. ¿Qué hace un abogado? Se pone en el medio de su cliente, el juez,
y los acusadores, los fiscales, los que presentan prueba, el abogado se pone en el medio para defender a su cliente delante del juez. Eso es interceder. Cuando vos vas a comprar una casa y no tenés la plata y llamás al banco y el banco se pone en el medio del vendedor y el comprador y hace que eso sea una realidad, el banco se transforma en un intercesor. Están en la vida cotidiana todo el tiempo. Delante tuyo la intercesión, vos la vivís y no la ves. Mediar, mirá la palabra mediar. Mediar también significa estar entre dos extremos, interponerse entre dos partes. Al igual que un amigo de ambos, negociar entre diferentes personas con la intención de reconciliar, mediar paz, hacer las paces, interceder. Por eso yo le decía que la intercesión ocurre todos los días, sin que no nos demos cuenta. Básicamente, intercesión se resume con esta palabra, representar. Y aquí hasta, ¿qué significa representar? Representar. Y eso significa volver a presentar. ¿Y esto qué tiene que ver, profeta? Porque me estoy introduciendo al punto número 1 de la definición de la palabra intercesión en Génesis 1, cuando Dios hizo la creación. Usted sabe que Adán fue creado para hacer ¿qué? La imagen de Dios, ¿en dónde? En la tierra. Él tenía que representar, ahí está la palabra, interceder, ser un intermediario. Alguien que cualquier persona que lo vea, esa persona en Adán vea al Padre, vea a Dios. Pero ¿prosperó Adán con ese plan? No, fracasó y miserablemente, porque introdujo, en vez de mostrar la imagen de Dios, mostró la imagen del pecado, la imagen caída del hombre. Entonces Adán fracasó y Dios, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que enviar a otro ser humano llamado como el postrer Adán, es decir, el último Adán. ¿Usted sabe quién es el último Adán? El primer Adán es Adán. ¿Y el último Adán quién es? Jesucristo. Y él vino a representar, ¿ves? Ahí está la palabra, volver a presentar. ¿A quién? A Dios delante de los hombres. Vamos a leer Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie lo ha visto, ¿cuándo? Nunca. El Hijo único. La palabra hijo, ¿con qué H está? ¿Minúscula o mayúscula? ¿Eso qué significa? ¿De qué hijo está hablando? ¿De cualquiera de nosotros? De Jesús. Entonces, leemos otra vez con esa mentalidad. A Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. ¿Te das cuenta? Jesús vino a representar, es decir, a volver a presentar a Dios delante de los hombres. Ese fue el trabajo de Jesucristo. Él, cuando alguien se preguntaba en la antigüedad, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será el pensamiento de Dios? ¿Cómo serán las emociones de Dios? ¿Cómo será el actuar de Dios? Tan solo si usted miraba el comportamiento, cómo vivía Jesús, usted estaba viendo cómo vivía y cómo pensaba y cómo sentía el Padre. Por eso dice la Escritura, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ve al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Por eso Jesús es un intercesor eficaz. Aleluya. Entonces, Jesús nos presentó a Dios a los hombres. Jesús se convirtió en el intercesor entre el hombre y Dios. Nos reveló la imagen perfecta del Padre. Al igual que un dibujante profesional. Yo soy dibujante, por ejemplo. Y usted no conoce, mi abuelo ya murió. Usted nunca le va a poder conocer.
¿verdad? Porque la imagen de él ya no está en esta tierra, ¿verdad? Pero si yo hago un retrato y lo hago igualito que su cara como era, usted va a poder tener acceso ¿a qué? A la imagen de mi abuelo, porque yo estoy haciendo un buen retrato de él. De la misma manera, Jesucristo nos presenta el mejor dibujo del Padre. Y me quedo corto con esa explicación. Porque lo que Jesús hace es mucho más profundo que un dibujo. Sino que Él con su comportamiento, con su estilo de vida, nos manifestaba al Padre. Dice, yo todo lo que ustedes me ven a hacer a mí, dice Jesús, lo que ustedes ven que yo hago, eso es lo que el Padre está haciendo en el cielo, aquí y ahora. Sus movimientos corporales estaban sincronizados milimétricamente con los movimientos del Padre en el cielo. El hombre que debía ser el intercesor, Adán, tenía que ser el intercesor, ahora necesitaba que alguien intercediera por él, porque él fracasó en ese trabajo de manifestar la imagen del Padre. Entonces ahora el intercesor, que era Adán, necesitaba que otro intercediera por él porque él ya había perdido. Vamos a leer Job 9:32. Dios no es hombre como yo, para que le responda y juntos comparezcamos ante un tribunal. No hay, mira, con signo de exclamación lo dice, no hay un mediador aquí que decida el caso entre nosotros dos. ¿Qué dice Job? Job es el libro más antiguo de la Biblia descubierto por el hombre. En esa época ni siquiera había nacido ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni siquiera estaba Moisés, no había ningún intercesor. Y Job dice, yo no puedo hablar con Dios porque no hay nadie, no hay un representante, no hay un intercesor que se ponga en el medio y nos represente, porque toda la imagen de todos los hombres está corrompida y no reflejan a Dios. Por eso él se lamentaba. En ese versículo está diciendo, no hay nadie que se ponga entre mi amigo y yo, que nos estamos acusando, que saque un veredicto real, porque no hay intercesor. La intercesión de Cristo fue su obra. Declara conmigo, la intercesión de Cristo no fue su oración, fue su obra en la cruz. ¿Ves? Que intercesión no tiene que ver con oración, tiene que ver con la obra de alguien. Jesús no está orando por nosotros. Yo sé que con esto voy a lastimar la conciencia de muchos, porque todos los que leyeron que Jesús está intercediendo en el cielo por nosotros, se están imaginando que Jesús está así, está orando, oro por Erika, oro por Gastón, oro por la iglesia. Y no habla de esa intercesión. Entonces Jesús no está orando por nosotros, está intercediendo para que podamos vos y yo orar. Esto es lo que significa en su nombre. Cuando yo digo, veo un enfermo que no puede caminar y digo, en el nombre de Jesús, sé sanado. Ese en el nombre significa por medio de la obra completa y consumada de la cruz, donde Jesús ya pagó el precio por las enfermedades, con eso yo reconozco que tenés la provisión de tu sanidad. Mira todo lo que significa en su nombre. Menos mal que Jesús la hizo fácil, digan en mi nombre nomás, porque para decir todo eso. Pero yo cada vez que me presento en oración, me voy a presentar en oración, yo digo, en el nombre de Jesús, Señor, me presento. Y eso significa, no me presento como un hombre santo, como un hombre justo, ni como un obediente. Me presento con la obra de Jesús, que Él fue santo, Él fue obediente por mí. Yo no lo pude hacer, pero Él lo hizo por mí. Así yo me presento y Dios me recibe. El otro que piensa que se puede presentar porque hoy obedeció, porque hoy ayunó, porque hoy oró, porque hoy leyó la Biblia, ese todavía está en delito y en pecado y va a arder en el infierno. Porque eso es la maldad. Creer que te podés ganar la aprobación de Dios con tus méritos.
Eso significa llevarte la gloria del Padre para vos. Y Cristo no comparte su gloria. En el momento que usted está ayunando y orando y usted se siente mejor que lo demás, tenga cuidado. Porque usted está cayendo en el peor de los pecados. El ayuno y la oración, una vida de obediencia, te tiene que llevar a agachar la cabeza y decir, siervo inútil. Si Cristo no ve humildad, va a haber orgullo. Eso no le gusta escuchar a la carne. A la carne le gusta escuchar, ayuné, oré, mírenme. Eso le gusta a la carne. Y eso no tiene nada de espiritual. Eso es hasta un diabólico. Pero yo no creo que la intercesión que se le atribuye a Jesús cuando en ese versículo dice que Él está intercediendo por nosotros, ahora mismo en el cielo, yo no creo que eso sea la oración, no está hablando de oración. Estoy seguro que se refiere no a la oración de Cristo, sino a la obra de Cristo. Por ejemplo, vamos a leer 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. ¿Y la palabra mediador qué significaba? Intercesor. Alguien que se pone en el medio para reconciliar al pecador con Dios. Jesús se puso en el medio, te agarró la mano a vos, pecador, y le agarró con la otra mano, le agarró la mano a Dios, hizo esto. Te unió. ¿Gracias a qué? Al sacrificio de Él, que Él pagó el precio por vos. Antes vos tenías que hacer sacrificio, y muchos de ustedes lo hacían. Se iban hasta Luján a romperse los pies por una virgen que ni siquiera le respondía nada. Muchos de ustedes se fueron a Cacupé a adorar ese muñeco que se cae en el piso y se rompe, que no te puede defender de nada porque adentro está muerto. Pero nosotros tenemos un Dios vivo. Vos hacías sacrificio por esas vírgenes, por esos santos. Pero dice Jesucristo que usted ya no tiene que pagar ningún precio porque el precio ya lo pagó Jesús en la cruz. Usted recibe por milagro de gracia, por fe, no por sacrificio de hombre, no por caminatas, no por rezos, no por ayuno, no por oraciones, no por hacer novena, no por hacer nada de eso, no por romperse las rodillas y yendo de rodillas hasta Luján. Usted no recibe así el milagro, usted recibe el milagro creyendo en el sacrificio y en el castigo de Jesús. No en tu sacrificio, en el sacrificio de Jesús. Usted viene acá, recibe su sanidad, ¿hizo algún esfuerzo? No, el único esfuerzo que hizo fue creer correctamente. ¿Creer qué? Que Jesús ya pagó el precio. Pero claro, esa virgen son demonios y te manda que vos te sacrifiques. Y te sacrificás y encima después no cumple. Te volvés más enfermo todavía. Te volvés más maldecido. Llegás a tu casa, te peleás con tu marido más borracho se pone. Tu hijo más rebelde se pone. Porque estás haciendo un pacto con demonios. ¿Cuánto me está comprendiendo? Dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Aún para confundir a los hijos de Dios. ¿Ve esos brujos que se pone túnica blanca? Anda con sandalia, pelo largo. Pues sí, igualito que Jesús, pero ese se va al infierno. ¿Sabe por qué? Porque hace todo trabajo de brujería. Y vos cada vez te duele más la panza, te duele más la cabeza, estás más atado. Tu marido más borracho, más te golpea. Y vos vas y encima el tipo te cobra, te saca la plata. Encima le pagás. Pero eso es lo que hacen los demonios, te usan. Pero usted vino aquí para conocer la verdad, porque Jesucristo dijo, conocerá la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, en ese versículo está hablando no de la oración, sino de la obra de Jesús como intercesor. Primera de Juan 1:2. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, ¿alguno pecó hoy antes de venir para acá? ¿Viniste peleando con tu esposa en el camino? ¿Dijiste ahora me vuelvo?
viniste discutiendo con tu hijo, con tu hija, en el camino, viniste pecando, peleando, eso no es de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre, ¿a un qué? Intercesor, a Jesucristo el justo. Él el que se pone entre medio tuyo y Dios. Y Él está, la obra de Él hace que a vos te declaren inocente. Él es como un abogado. Otra versión, Reina Valera, dice, tenemos un abogado que se pone entre medio del juez que nos puede mandar al infierno y nosotros. Y cuando se pone Jesús en medio tuyo, cuando vos decís, Señor, hoy pequé, hoy me peleé con mi esposa, hoy le pegué a mis hijos, hoy me mamé, hoy hice todo mal, pero yo vengo en el nombre de Jesús. Cuando ese borracho golpeador dice en el nombre de Jesús, está presentando la obra de Jesús, que Jesús pagó el precio por ese borracho, que le perdonó a ese borracho, que le da una nueva oportunidad a ese borracho. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús significa, yo vengo no porque soy bueno, sino porque Jesús fue bueno conmigo. Yo vengo para que el castigo no me caiga a mí, creyendo que el castigo ya le cayó en el cuerpo de Jesús. Vengo con esa obra de justicia. Eso significa creer correctamente. Eso significa quitarse la culpa de encima, de la manera correcta, presentándose usted en el nombre de Jesús. Cuando va a orar, diga, Padre, le habla al Padre, pero lo hace ¿cómo? Con la llave maestra, en el nombre de Jesús. Usted tiene acceso a Dios Padre, el Todopoderoso, el Shaddai, el Creador de cielo y tierra, por medio de la llave maestra. ¿Sabe cuál es la llave maestra que lo introduce a usted en el cielo? En el nombre de Jesús. ¿Sabe cómo sanamos a los enfermos acá? Con la llave maestra, en el nombre de Jesús. ¿Sabe cómo expulsamos a los demonios de los cuerpos? Con la llave maestra, en el nombre de Jesús. Porque Él es el intercesor que se puso entre nosotros y Dios. De hecho, estamos leyendo 1 de Timoteo 2.5 y 1 de Juan 2.1, donde dice que Jesucristo es el intercesor entre Dios y nosotros. Y estamos diciendo que Jesús no está orando por nosotros, está intercediendo para que podamos orar correctamente. Eso es lo que significa orar en su nombre. Entonces, de hecho, Jesús dijo en Juan 16:26, vamos al Evangelio de Juan, en aquel día pedirán en mi nombre. ¿Qué es pedir? Orar, interceder. Y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre. ¿Qué dice? No va a orar por nosotros. Ahí dice que Jesús no va a orar. No voy a rogar al Padre por ustedes. Vos decís, ¿cómo que no va a orar más? Porque la obra de Jesús ya hizo la obra completa y el Padre, Dios, ya no ve completo, perfectos, santos y justos en Cristo. Si Jesús necesitara orar constantemente por usted en el cielo, significaría que la obra de Jesús fue incompleta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están captando? Lo que estoy diciendo es revelación, hermano. Lo que estoy diciendo es revelación. Entonces, Jesús dijo en Juan 16 que no está pidiendo al Padre por nosotros. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la obra de intercesión? Está mediando no para librarnos del pecado, sino para presentarnos justos, santos y como propiedad suya delante de Él. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Yo me presento delante de Jesús y Jesús, que está delante del Padre, le dice, Padre, Darío viene en mi nombre. No se está presentando con su buena conducta, con su obediencia, con su ayuno, con su oración. Se está presentando con una fe puesta en lo que yo hice en la cruz. En lo que, mirá lo que le dice Jesús al Padre.
Darío se está presentando creyendo en lo que vos, papá, me mandaste a hacer a mí en la cruz. Entonces el padre dice, correte Jesús, déjalo que pase a Darío. ¿Ves? Lo que me habilita a mí entrar en la presencia de Dios no es mi ayuno, no es mi sacrificio, no es mi obediencia. Al contrario, es la obediencia de Cristo en la cruz, que Él cumplió todos los mandamientos, pagó por mi pecado y resucitó al tercer día. Entonces, la intercesión no tiene que ver con la oración, tiene que ver con la obra de Cristo. Reitero, Jesús no está orando por nosotros, está intercediendo para que podamos orar correctamente. Eso es lo que significa en su nombre. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, reitero, estoy diciendo, vengo por la obra de Cristo, no por mis obras. Eso significa, oramos en el nombre de Jesús. ¿Ves? Jesús no está orando por nosotros, Él está intercediendo para que podamos orar. Miremos la intercesión en el contexto de la caída. Recién vimos la intercesión en el contexto de la creación en Génesis 1. Nos muestra que necesitamos dos cosas, la caída. La intercesión es necesaria en dos puntos. Necesitamos que alguien nos uniera con Dios. De hecho, estamos aprendiendo en Génesis que Adán, Caín, Abel, Abraham, Noé, no tenían rituales todavía. No habían hombres intercesores todavía. Ellos se la tenían que arreglar formando un altar y no sé, así nomás. Y por la fe eran aceptados. No porque el procedimiento sea totalmente correcto, sino por la fe. Entonces, ¿qué necesitaban después de la caída? Necesitaba que alguien, un intercesor, los uniera con Dios, y también necesitaban un intercesor para que los separara del diablo. Dos cosas, que lo uniera a Dios, pero que lo separara del enemigo. Es decir que ahí está la obra de un Adán y del otro Adán. Un Adán nos restableció a la cabeza, pero Adán nos desconectó de la cabeza. Estaba representando mal como intercesor al planeta Tierra. Uno nos unió y el otro nos separó. Y esta es la revelación. Significa que nuestras oraciones son siempre una extensión de la obra, no de las oraciones de Jesús, de la obra intercesora de Jesús. Cuando yo oro, Padre, oro por la sanidad de fulanito, en el nombre de Jesús. Cuando digo en el nombre de Jesús, mi oración es una extensión de la obra completa en la cruz. Que tus oraciones siempre sean una extensión de la obra intercesora de Jesús. Esa es la oración intercesora. Esa es la oración intercesora. La que está basada en la obra intercesora de Cristo en la cruz. Hoy vamos a entender el tema de la intercesión con una nueva luz, hermano. Y la diferencia, ¿sabe dónde está? En la palabra distribuir versus la palabra producir. Preste atención. Yo como profeta, yo no tengo que producir por la oración, ni por la fuerza, ningún milagro. Ahora yo voy a tener que orar por todos ustedes, por sanidad, por liberación, por profecía, por una palabra, por una sanidad divina, por lo que sea. Por un perdón, por una reconciliación, por un familiar, por un milagro económico. Ahora me va a tocar eso a mí. ¿Y usted qué cree cómo yo me preparo? ¿Que yo tengo que hacer alguna fuerza para producir un milagro? No tenemos que producir nada, perdón, liberación, sanidad, victoria, sino más bien el intercesor fue llamado a distribuir lo que Jesús ya produjo en la cruz. Intercesión, cuando yo estoy intercediendo, sanidad, prosperidad, perdón, reconciliación,
liberación de adicciones. Yo estoy distribuyendo lo que ya se produjo hace 2000 años en la cruz. Tu perdón, tu reconciliación, tu vida eterna, tu sanidad, tu liberación, tu familia, todo. ¿Ves? Entonces vamos a leer Mateo. De la misma manera, ¿viste cuando los discípulos fueron a Jesús? ¿Y Jesús qué le dio? Le dio, él multiplicó los panes y los peces. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Tuvieron que producir ellos esos panes y peces? No. ¿Quién los multiplicó? ¿Cuál fue el trabajo de los discípulos? Distribuir los panes y los peces. Ese es el trabajo de un intercesor. Distribuye lo que el Señor ya produjo. Aleluya. Mateo 10, 7, 8. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, que es un mensaje intercesor. El reino de los cielos está cerca. ¿Qué más? Sanen a los enfermos. ¿Quién? Vos. Dice, resucitad a los muertos. Jesús, vos. Dice, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel. Expulsen a los demonios. Cuando Jesús dice expulsen, la palabra indirecta que no está escrita es ustedes. Expulsen ustedes, sanen ustedes. Que en otras palabras, lo que le dijo a los discípulos, repartan ustedes el pan, repartan el pescado, háganlo ustedes. Eso es ser un intercesor, alguien que agarra los recursos que Dios ya dio. No hay que producir, hay que repartir. Porque hay mucho que ahora está orando así, porque piensa que de él va a salir el milagro. Ahí nunca vas a ver un milagro. Porque estás pensando que es por la fuerza de tu oración. Estás pensando que es por tu ayuno. Estás pensando que es porque vos sos bueno, porque vos obedecés. Eso no produce nada. La obediencia a la buena obra no produce nada. Lo que produce es creer en la obra de la cruz, que Él ya proveyó. Y agarrar eso y repartir, distribuir. Eso es un intercesor. Alguien que se pone entre la obra de la cruz y al pobre. Yo agarro el pescado y le doy de comer al pobre. Agarro el pan y le doy al pobre. Soy uno que se pone en el medio. Y hoy en esta noche el Señor va a distribuir muchos pescados y muchos panes. Muchos peces. Hermano, no reconciliamos a nadie. No liberamos a nadie. No sanamos a nadie. La obra de Jesús ya está completa. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. NBI traduce, todo ya se ha cumplido. Ya se cumplió. Ya se proveyó. Ya está todo, la bendición, la providencia, todo ya fue dado. Ahora a distribuir, a repartir. Espero que esta noche se te active la fe, porque Dios quiere repartir cosas esta noche. Algunos necesitan trabajo, otros necesitan salud, otros necesitan una reconciliación con Dios, otros necesitan restaurar su familia, otros necesitan que se le vaya ciertos dolores. Así que si vos tenés fe, no en vos, no en tu oración, no en tu comportamiento, sino en la obra de Jesús, esta misma noche vas a recibir. Así que vamos a leer la definición bíblica de lo que significa oración intercesora. Preste atención. La oración intercesora es una extensión del ministerio de Jesús a través de su cuerpo, la iglesia, por medio de la cual mediamos entre Dios y la humanidad con el propósito de reconciliar al mundo con Él, o entre Satanás y la humanidad con el propósito de hacer que se cumpla la victoria del Calvario sobre tu vida. ¿Ves? La obra intercesora nos une a Dios y nos separa del enemigo. Porque Cristo, ¿a dónde nos conectó? A la cabeza, que es el Padre, por su trabajo de intercesión. Pero también dice que restauró una cabeza, pero también pisoteó otra cabeza. ¿Cuál fue? La de la serpiente. ¿Por qué? ¿Por qué nos conecta a una cabeza y por qué destruye otra cabeza? ¿Qué sale de la cabeza de la serpiente? Maquinaciones diabólicas,
fortalezas mentales. Esta noche Dios va a romper fortaleza mental en tu cabeza. Pensamiento de derrota, de muerte, de pobreza, de enfermedad se van a ir de tu vida. Toda depresión, insomnio, todo lo que te produce oscuridad en tu vida, eso se va a cortar. Y Dios te va a conectar a la cabeza, porque dice, tenemos la mente de Cristo. El creyente tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la intercesión de Jesús nos conectó a la mente maestra. Entonces, Cristo necesita un ser humano que lo represente. De la misma manera que el Padre Dios necesitó a alguien que nos represente entre Dios y el hombre. ¿Ese alguien quién es? Jesús. El Padre necesitó un ser humano. Recordemos que Jesús fue un ser humano. El Padre necesitó un ser humano, Cristo, para representarnos. Pero de la misma manera, Jesucristo necesita hombres de carne y hueso y mujeres de carne y hueso, que somos nosotros la iglesia, para unir los humanos con Dios. Es decir, que cuando Jesús te derramó su sangre, te transformó en sacerdote. ¿Qué significa eso? Un intercesor que une el cielo y la tierra a través de su intercesión, a través de la distribución de aquella providencia que está en la cruz. Vamos a leer Juan 20, 21. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Ves? El Padre necesitó ¿a quién? A Jesús. A enviarlo como un intercesor, alguien que distribuye la sanidad, la salvación. Y ahora Jesús dice, así como me envió el Padre a mí, ahora yo los envío a ustedes. Para que vos te transformes en un intercesor, en alguien que distribuye las bendiciones. Y acá se redefine la palabra enviado, porque la palabra intercesión nos ayuda a entender la doctrina del envío. Que nos damos cuenta que un enviado tiene el poder y tiene la autoridad de un intercesor, de distribuir salvación, reconciliación, vida eterna, sanidad divina, liberación. Aleluya. ¿Te das cuenta cómo el término intercesión le da más poder a la palabra enviado? Ahora qué importante, ahora ves, yo entiendo por qué el apóstol es un enviado. Por eso Dios le usa para distribuir las bendiciones del cielo a los enfermos, a los pobres, a los débiles. Jesús ganó la victoria en la tumba vacía cuando resucitó, ¿verdad? Pero esa victoria no se cumple en la gente si yo como intercesor no hago el trabajo que tengo que hacer de distribuir esa victoria. Tranquilo, hermano, el Señor ya pagó por tu problema. Ora por ese, eso es el intercesor, tenés que distribuir la bendición. Jesús es el redentor, pero nosotros somos los que liberamos esa redención a través de nuestra intercesión. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, que ahí está toda la providencia en la cabeza. Pero ¿quiénes son las manos y los pies de Cristo? Vos, porque sos el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Sos el distribuidor de lo que proveyó la cabeza. Aleluya. Entonces el patrón correcto, acá es clave, hermano. Creer correctamente es clave. Mis oraciones de intercesión liberaron la obra terminada de la intercesión de Cristo. Preste atención a esta frase, está buenísima. Su obra, es decir, la obra de Jesús en la cruz, le da poder a mis oraciones. Pero mis oraciones liberan la obra de Cristo. En la empresa del reino de Dios, nosotros no nos encontramos en el departamento de producciones. Nos encontramos en el departamento de las distribuciones. Esa es la empresa de Dios. El sector de producción le corresponde a la obra de Cristo. El sector
de distribución le corresponde a ti, a la iglesia. ¿Estamos preparados para distribuir? Para ir a las plazas, para ir a los colegios, para ir a las calles y comenzar a repartir todas las bendiciones que el reino tiene conforme a sus riquezas en gloria para esta humanidad pobre, desamparada. Aleluya, heme aquí, Señor, envíame a mí. Si no quieren ir los pastores acá, iré yo. Gloria a Dios. Prepárese para ver un gran avivamiento en estas zonas, en estas tierras. Usted va a ver cómo gente se libera y se sana en las calles. Va a comenzar a ver que muchos se reúnen adorando y clamando al Señor. Muchos van a ver que multitudes se van a empezar a agolpar para recibir los panes, los peces, la bendición, la vida eterna que el Señor tiene para las vidas de ellos. Entonces, Dios es el que genera. Nosotros somos los distribuidores. Gloria a Dios. Creo que esto es lo que a nosotros nos transforma en lo que el apóstol Pablo llama colaboradores con Cristo. ¿Vos qué pensás? El plan A es para personas sobrenaturales, pero personas comunes como vos y como yo. 1, tenés que creer de todo corazón la victoria de la obra de la cruz en el Calvario. 2, levantarte en tu papel de enviado, en tu papel de intercesor, como embajador, que estás representando una autoridad victoriosa. El plan B es desperdiciar. El plan A es creer en la obra de la cruz y activarte vos como un intercesor. El plan B es no creer en la obra de la cruz y no interceder por nadie. ¿Qué dice Ezequiel 22, 30, 31? Yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga ¿en dónde? En la brecha, es decir, en el medio, como un intercesor, delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya. ¿Y qué pasó? Y no lo he hallado. Dios buscó que alguien distribuya sus bendiciones como un intercesor, pero nadie lo hizo. Versículo siguiente. Por eso derramé mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, afirma el Señor y Dios. Si tan solo hubiese habido en la época de Ezequiel un intercesor que se haga cargo de la providencia de Dios, esa ira no se hubiese derramado. Porque Dios tiene que castigar el pecado. Porque Dios es un Dios justo. Y solamente un representante, una autoridad en la tierra, al que llamamos intercesor o sacerdote, el único que puede frenar eso de la ira de Dios. Dios tiene que castigar el pecado, pero Él necesita un hombre que se ponga en el medio para que frene los juicios y traiga bendición y avivamiento en su tierra. ¿Cuántos le van a decir, Señor, heme aquí? Vos decís, profeta, yo apenas soy nuevo en la iglesia, ni siquiera sé orar. No importa. No se trata de, ya dijimos, no se trata de orar. Se trata de confiar en la obra de la cruz.